¿Qué tal, gente de la nueva generación? Esperamos que estén muy bien como siempre. En esta ocasión les voy a enseñar a programar un control para un auto Nissan. No les menciono la submarca, ya que como lo vieron aquí en el título del video, este procedimiento les puede funcionar para casi todos los autos Nissan, que estamos hablando para algunos Versa, para algunos Tida que traen alarma original, para los Sentra, para la X-Trail. Entonces no pierden nada comprobar si este procedimiento les funciona para poder programar su control remoto. En este caso yo el control que voy a programar va a ser un control clon, no es un control totalmente original, pero funciona como el original. Entonces pues vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a cerrar todas las puertas y todas las ventanas. Vamos a cerciorarnos de que todas las puertas estén bien cerradas, tanto las puertas como la cajuela, como el cofre, que todo esté bien cerrado. Y las intermitentes deben de funcionar, porque me ha tocado algunos casos que luego no prenden las intermitentes y por lo tanto no podemos hacerlo tal cual. Entonces, revisen que sus intermitentes estén funcionando bien y que todas sus puertas estén cerradas. Una vez que hayan revisado todo eso, ahora sí que tengan todo el carro cerrado, con el botón que tengan aquí para los seguros, en este caso yo el botón que tengo está en esta parte, pero algunos otros vienen en diagonal, vienen de esta forma. Entonces lo que van a hacer, van a cerrar los seguros, van a darle un solo clic para cerrar. No pasa nada si se equivocan al principio al darle para abrir, no pasa nada, solamente deben de cerrar los seguros. Una vez que estén cerrados, vamos a insertar la llave aproximadamente 8 veces. Lo que vamos a hacer es meterla y sacarla sin abrir el switch. Vamos a meterla y sacarla, son aproximadamente 8 veces, pero igualmente no pasa nada si se llegan a equivocar, se llegan a pasar. La indicación de que ya está en modo programación es que las intermitentes van a prender. Entonces deben de estar atentos a que las intermitentes flasheen solas. Entonces vamos a hacerlo. Ahí como vieron, de hecho yo ni siquiera ahorita conté las veces que inserté la llave, pero no sé si pudieron notar cómo ya prendieron las intermitentes. Una vez que ya hayan hecho ese paso, vamos a abrir el switch y vamos a presionar cualquiera de los botones que tengamos en nuestro control, que en este caso voy a presionar yo el de candado cerrado. Notan cómo prenden las intermitentes. Vamos a cerrar el switch, sacar la llave, abrir los seguros, abrimos, cerramos puerta y checamos que nuestro control esté funcionando. Tenemos que cerrar los seguros y mi control aquí ya está programado. Entonces, siguiendo estos pasos tal cual, van a poder programar su control. Les especifico todas estas cosas porque a veces hay dudas de que si me paso de las veces que meto yo la llave, si no abro el switch, si no cierro bien los seguros. Entonces, hago todo este procedimiento tal cual para que no tengan ningún problema a la hora de hacerlo. Si no les funciona la primera vez, pueden volver a intentarlo. Lo único que tienen que hacer es, digamos que sacarlo del ciclo, que sería abrir la puerta, tal vez abrir el switch, prender el carro 1 o 2 minutos y volver a repetir los pasos. Entonces, como les comentaba, este procedimiento les puede servir casi para cualquier carro Nissan. Revisen si en el auto que están teniendo puede funcionar este procedimiento para poder programar su control. Así es que espero en esta ocasión haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta pueden dejármelo aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, nos esperamos en el próximo video.